Ecuador, el centro del mundo, un país en donde Dios está obrando señales, prodigios y milagros. Neshama Ministerios Cristianos te da la bienvenida. Prepárate a recibir una palabra del cielo que llevará el soplo de vida de Dios a tu corazón y lo transformará por completo. Buenos días con todos, sean bienvenidos a la enseñanza de los días domingos, como siempre haciéndoles llegar un cordial saludo de parte de los ministerios Neshama. De aquí de la ciudad de Quito y de la ciudad de Tulcán estamos como muy contentos de lo que el Señor sigue haciendo en cada uno de nosotros. Entonces aquellas personas que están dispuestos a escuchar su palabra y justamente haciendo alusión a la palabra que el Señor soltó en el inicio del año, que es el año de la obediencia, pues a todas aquellas personas que han decidido poner su confianza en este año en el Señor, en su palabra, pues a los obedientes les hacemos también llegar ese cordial saludo, diciéndoles de que estamos muy agradecidos el día de hoy por cada uno de ustedes, por sus vidas. Entendemos que sus vidas son muy valiosas para el reino de los cielos, por eso estamos muy contentos de poderles ver una vez más, de poder llegar a sus casas como siempre lo hacemos a través de las transmisiones, aquellas personas que nos permiten, ¿no? Cada miércoles, cada sábado, cada domingo, como el día de hoy, ingresar a sus hogares con una palabra de bendición, con una palabra muchas veces de confrontación, de aprendizaje, de amor, de misericordia, ¿no es cierto? Como siempre el Señor lo quiere hacer, así que muchas gracias por dejarnos entrar a sus hogares, como siempre. Y con el privilegio que tengo de saludarles a todas las personas que están aquí presentes, bienvenidos una vez más a la casa de Dios, estamos contentos y estoy seguro de que el día de hoy, al menos yo he venido con una actitud de que el Señor va a hablar de una manera extraordinaria a mi corazón. Vas a decir, pero si tú vas a hablar, sí. Y muchas veces, aunque el Señor nos da a los que tenemos el privilegio, ¿no?, de compartir la palabra de Dios para ustedes, muchas veces cuando uno empieza a predicar, el Señor sigue llenando en el corazón más cosas que las que nos faltan. Así que yo al menos he venido con esa fe, con esa actitud de decir, Señor, yo sé que vas a hablar el día de hoy de una manera espectacular. No sé si usted, yo también le pido, si es que tal vez le faltó eso, aproveche estos pequeños segundos para decir, Señor, háblame. O sea, Señor, lléname. Yo no vengo a escuchar al hombre, créame, nosotros, nuestra oración, y ahí está, en presencia del Señor, siempre yo le he dicho, Señor, no permitas que yo hable por lo que yo soy. Inclusive le he dicho, tápame la boca si es que yo voy a decir algo que salga de mi corazón. Y todo lo que yo quiero decir es que salga de tu presencia. Y estoy seguro de que estoy aquí parado para decirles algo que el Señor ha puesto en mi corazón que les va a servir muchísimo para ustedes. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, antes de empezar, pues como lo hacemos generalmente, vamos a indicar, ¿no es cierto?, el día de hoy, cuál es el tema, ¿no es cierto?, cuál es lo que vamos a hablar. Y aquí teniendo una pequeña ilustración, así se la ve de una manera clara, ¿no es cierto?, tenemos de cierta manera una puerta, ¿verdad? ¿Sí? Una puertita. Y si viene ahí, vemos que está un candadito y todo eso, ¿no? ¿De qué cree que se trata el día de hoy? Expectativa. ¿Cierto? Abrir o cerrar puede ser, ¿cierto? Claro. Bueno, entonces el tema del día de hoy, para las personas que les gusta anotar, vamos a enfocarnos en cerrando puertas o cerrar puertas, así, ¿de qué puertas me hablas? Y para ello yo le voy a pedir algo especial el día de hoy, ¿sí? Si usted ya está aquí presente, ¿no es cierto? Yo sé que usted ha venido a buscar a muchas cosas de parte del Señor, pero le voy a pedir algo, en este caso le voy a pedir un favor que me lo haga a mí. Voy a pedirle que ponga bastante atención durante estos pequeños minutos. No sé cuánto se demore la enseñanza, puede ser una media hora, unos 40 minutos, no lo sé, ¿sí?, lo que el Señor determine. Pero le voy a pedir que se concentre, deje de pensar tal vez en las cosas que va a hacer de aquí en adelante, posiblemente después de el asadito que tengo a las 12 de la tarde. Déjale un ratico ahí, que no se le va a ir, no sé, tranquilo. Chuta, el día de mañana tengo que empezar a hacer ese problema que lo dejé pendiente el día bien tranquilo. O sea, déjelo por un momento y céntrese en lo que le voy a pedir, nada más, por unos instantes. ¿Y por qué le quiero decir eso? O sea, enfóquese en lo que vamos a hablar, enfóquese en lo que le voy a pedir. Y le voy a pedir que vamos a ir a meditar. ¿Sabe lo que es meditar?
centrarse, enfocarse, imaginarse las cosas, meterse en los zapatos de la historia, de lo que queremos hablar. Eso significa meditación. Rumiar, estarle dando vueltas, pero saber qué quiere decir esto, por qué pide esto. ¿Estamos? Así que, ¿cuántos están listos? A ver, ¿bien? Listo. Entonces, para empezar, imagínese usted que se encuentra viviendo en un vecindario inundado de mucha violencia y crimen. Ya, chuta, no está tan apartada de la realidad, dicen algunos, ¿no? Ahorita. Y no pasa un día sin noticias escalofriantes acerca de asesinatos, violaciones, secuestros, robos, de todo lo que puede pasar. Ahora bien, ya la tiene el panorama. O sea, imagínese que usted se encuentra metido en esto. Ahora su hogar también es acosado o perseguido por un agresor muy peligroso que se esconde en algún lugar en la oscuridad esperando el momento en que se pueda por ahí meterse, inmiscuirse dentro de donde usted vive y sorprenderlo. Él desea tomarle a usted y a sus seres queridos, con los que usted está viviendo, lógicamente, ¿no es cierto?, como rehenes, saquear y destruir todas las posesiones que usted ha logrado hasta este momento, dañar a los que usted ama, dañarle a usted también, ¿no es cierto? Quizás hasta venga y quiera quitarle la vida a alguien de su familia. Y usted no puede convencerlo de lo contrario, rogándole, pidiéndole que no le haga daño, ni suplicando, ni llorando. Está metido en la historia. Vuélvalo un poquito, es como chuta, estoy en esa situación, ¿no es cierto? Y estoy dándome cuenta de que hay por ahí alguien que está rondando ahí alguna cosa. Como que chuta, este barrio se volvió súper peligroso. Ya, estamos hasta ahí, ¿no? Esta persona es su enemigo jurado, o sea, se la juró, se la tiene jurada. Y está determinado de cualquier forma a destruirla. Sí, de cualquier forma. A la luz de todo esto, ¿no?, haciendo alusión a lo que está aquí, ¿no es cierto? Y no sé si usted ha tenido la oportunidad, ¿no?, como le digo, no solo por tomar un ejemplo, ¿no?, de vivir en un barrio que sea extremadamente peligroso. Ahora, en todos lados es peligroso, ¿no? Haciendo un poquito alusión a eso, yo le quiero hacer una pregunta, ¿no es cierto? ¿Olvidaría usted cerrar con seguro la puerta de su casa? O sea, se olvidaría si chuta, que quede nomás. Yo antes, haciendo un paréntesis, antes yo escuchaba de que en los tiempos tal vez de mis bisabuelos, ¿no?, porque tal vez no vamos a ir tan corto en el tiempo, pero bisabuelos, tatarabuelos, si no estoy mal, inclusive en el campo, ¿no? En el campo es tan, o sea, antes, ¿no? Ahora es otra cosa, antes estoy hablando. Si estoy hablando mal, tal vez me corrigen, pero antes era tan sana, por decir así, la gente, que no era necesario, tal vez, no solamente como cerrar la puertica y vivían en el campo y como no pasaba nada. Usted tenía sus ganaditos, sus ovejas y les dejaba ahí, ¿no? Y la gente no le hacía nada. O sea, entre vecinos se cuidaban, o sea, no pasaba absolutamente. Usted podía olvidarse de cerrar la puerta. Al otro día usted amanecía con todo. Ahora usted se olvida de cerrar la puerta, el otro día amanece en el piso, se le lleva el todo. Sí, si es que no se lo llevan a usted también. Entonces, aquí viene la pregunta. Me dice, ¿olvidaría usted? ¿Se olvidaría? Uy, me olvidé. No. O sea, ¿por qué? Porque inclusive está con alguien que le dice que quiere hacer daño. Entonces, ¿qué haría usted? Si es que tal vez por ahí en algún momento ve que un ladrón quiere entrarse, ¿no? Por eso dicen, ahora hay cámaras de seguridad, ahora hay una puerta, otra puerta, una llave, otra llave. ¿Para qué? ¿Por qué hace eso usted? ¿Por qué cree usted que hace eso? Porque quiere su seguridad, porque a la final todo lo que usted tiene adentro de su casa es valioso, ¿no? ¿O no? Le ha costado, por ejemplo, conseguir, yo qué sé, las cosas, hablemos un poquito, las cosas que usted tiene dentro de su hogar, por ejemplo, el televisor, la nevera, la cocina, los muebles, ya veo que sé, algunas cosas. Son valiosas, ¿por qué? Porque a la final le costó tiempo de su trabajo para poder adquirir, y es más, ¿no? Estamos hablando ahorita, estamos meditando, y yo le pido al Señor que le siga hablando en este momento, estamos hablando de que esta persona no solamente quiere venirle a robar y a destruir todo eso, sino también quiere hacerle daño a su familia. Entonces muchas veces uno dice, no, es que hasta te voy a poner a alguien un guardaespaldas para que te cuide inclusive, ¿no es cierto? Algo así. Entonces usted quiere protección porque les quiere bien, les quiere protegidos a los que usted ama, y es lógico, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿olvidaría cerrar con seguro la puerta de su casa? Por supuesto que no. O sea, la pregunta está, alguien va a decir, estás loco, o sea, es más, inclusive, como saben decir, ¿no? ¿Soñaría usted con retirarse una noche con su puerta principal, no solo sin seguro, sino abierta de par en par?
O sea, decir, no, ni siquiera lo negocia, sino que le deja abierto. ¿Haría usted esa barbaridad? ¿Usted qué dice? Claro que no, va a decir, ¿no es cierto? ¿O sí? Es más, dice, es algo absurdo, es casi hasta ofensivo que tú me preguntes, ¿cómo voy a dejar? O sea, estás loco. Sin embargo, escúcheme bien, incontables personas hacen exactamente eso. Vas a decir, ¿en serio? Y no es la puerta de su casa la que dejan abierta, sino la de sus almas. Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, a ver, ¿cómo? Si en lo natural muchas veces, a ver, pregunta del millón, ¿no? Con los hijos de Dios. ¿Qué es más importante, las cosas materiales o las cosas espirituales? Las cosas espirituales. Eso no lo reveló ni carne ni sangre, ¿no es cierto? Fue tomado por el Espíritu. Las cosas espirituales son más importantes que las materiales. Ojo, no estoy restando importancia a las cosas materiales, yo sé que es importante, pero ¿qué es más importante? Lo espiritual. Y muchas veces preguntan, si a las cosas materiales nosotros les tenemos ese cuidado, ¿y cuántos de los que están aquí antes de venir a la casa de Dios dejaron abierta su puerta de par en par? Nadie. Créeme que si yo les digo, a ver, invítenme a su casa, vamos a llegar y van a abrir, van a sacar una llavecita y va a hacer dejó cerrando, porque es correcto, porque es importante las cosas materiales, pero ¿qué es más importante lo espiritual? Y a veces en lo espiritual dejamos así la puerta. ¿A qué se refiere? Ya vamos a qué se refiere, ¿verdad? Y hay mucha gente, muchas personas que viven de esta manera sin importar credo, educación, raza, nacionalidad, de dónde nacieron, no importa. No hace diferencia esto, ¿no? Y todas estas personas tienen una cosa en común, son víctimas de un adversario, escuche bien, por eso les digo, ¿no? Sabio. Este adversario es astuto, ¿no es cierto?, que les ha puesto bajo una controladora maldición. ¿Cómo? ¿Cómo es esto? ¿Cómo? Porque le dejaron la puerta abierta al enemigo. Puertas abiertas al enemigo. Puertas espirituales estamos hablando. Por eso es que el día de hoy estamos hablando de cierra la puerta. O sea, ponle llave, ponle candado, ponle doble chapa. Cómprate una cámara de video ahí. ¿Para qué sirve la cámara? Para prevenir que está medio sospechoso por allá. Llámate a la policía para que venga a defender, para que venga a proteger. ¿No es cierto? Y para tener en cuenta, el enemigo opera lógicamente en el reino del descuido y la ignorancia. En una esfera, por decirlo así, nebulosa, a que hasta los creyentes, los hijos de Dios, muchas veces caen presos de esto. Tú vas a decir, ¿de qué estás hablando? Ya voy a llegar al punto. Si me están siguiendo hasta ahí, ¿no es cierto? Como les pedí, no se me desconcentre. Y esto no es algo nuevo para nuestra generación, para la época en que estamos viviendo en este momento, no es algo nuevo. Es tan antiguo, como saben decir vulgarmente, como el diablo mismo. El diablo es viejo también, ¿verdad? Y es la iniquidad la que causó la caída de Lucifer, dice la palabra, ¿no es cierto? Y que descolocó a 1/3 de los ángeles del cielo, los mandó los desterró del cielo. Esta puertica, que estamos hablando el día de hoy, es la rebelión. ¿Y qué es rebelión? Sí, continuamos. La rebelión es la desobediencia a la autoridad de Dios. Para los que anotan, vuelvo a repetir, lo que vamos a hablar el día de hoy es acerca de la rebelión. ¿Pero qué es la rebelión? Es la desobediencia a la autoridad de Dios. ¿Qué estamos el día de... ¿Qué fue lo que el Espíritu de Dios soltó al inicio del año, que es el año de la obediencia? Por lo tanto, tenemos que también tratar acerca de qué es la desobediencia. Entonces, seguimos hablando, el Espíritu, créeme, va a hablar mucho acerca de la obediencia durante todo este año. ¿Estamos? Entonces, rebelión, ¿qué es la desobediencia a la autoridad de Dios? Entonces, yo ya me imagino a muchos de ustedes, o a los que están atrás de las redes sociales, en este punto usted va a decir, fresco, ¿no es cierto? No ha sido tan complicado. ¿Por qué? Porque esto no es conmigo, ya que yo no soy ni rebelde ni desobediente, ¿verdad? Yo no soy rebelde ni desobediente voluntariamente a las cosas de Dios. ¿Quién de ustedes es así?
descarado y se va. Entonces va a decir, ah, fresco. Entonces tal vez se equivocó de predica, no era que venga el día de hoy. Entonces, pero no tan rápido, espérese, sabe decir por ahí. Porque se va a sorprender. ¿En qué sentido? Espérate un ratico, sabe decir. Espera. Satanás no es tonto. Y con eso no es que queremos darle poder al enemigo, ¿no? Pero Satanás no es tonto. Él y sus huestes son muy astutos y hábiles, porque no lo digo yo. Y si chute, Teleray está hablando del enemigo, que no lo digo yo, la palabra de Dios dice que él es astuto, ¿verdad? Y la mayoría de los creyentes, créanme, yo les aseguro, no se zambullen, no se meten voluntariamente en la desobediencia, más bien caen por medio de ¿qué? Del engaño que el enemigo pone en nuestros caminos. Porque créanme, ningún hijo de Dios va a ir a pecar, en otras palabras, deliberadamente, ¿no es cierto? O se va a ir en contra de la voluntad de Dios deliberadamente. No le hago caso ya. Los hijos de Dios estoy hablando, tal vez los del mundo, las personas que no conocen del Señor, claro, eso es otra cosa, punto y aparte. Ahorita no estamos tocando eso. Yo estoy hablando de los hijos de Dios en este momento, ¿no es cierto? Entonces, muchos de los hijos de Dios caen mediante el engaño. Y estoy seguro de que usted desea saber cuál es este engaño, ¿no es cierto? Porque si sabemos cómo es lo que quiere venir a atacar el enemigo, podemos nosotros poder enfrentarle también, ¿no? O sea, si conocemos cuáles son las estrategias del adversario, podemos nosotros también hacer algo para contrarrestar eso. Por medio del engaño, ¿verdad? ¿Y sabía usted que Satanás es el maestro del engaño? Es el papá del engaño, ¿no es cierto? Jesús dijo que no solo era un engañador, así lo dijo el Señor Jesucristo, no es que solo es engañador, sino que Él era el mismo padre del engaño. Para ello yo le voy a pedir que me acompañe al libro de Juan, vamos a ir a Juan, al capítulo 8, versículo 44. ¿Sí? Juan, capítulo 8, versículo 44. Muchos inclusive ya nos lo sabemos de memoria, ¿no es cierto? Porque esta fue una frase que Jesús les dijo a los fariseos, a los que llevaban la palabra de Dios, ¿verdad? Dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Wow, qué fuerte, ¿no? Qué fuerte. Yo, ahorita se lo lee así suavito, pero imagínense la escena en ese momento, ¿no? Si vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es homicida? Asesino. O sea, que roba las vidas. O sea, le gusta, le encanta quitar vida, ¿no es cierto? Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque es mentiroso y padre de la mentira, ¿no es cierto? Así lo dice clarito. También Jesús nos advirtió de sus ilusiones y engaños, ¿no es cierto?, que vendrían a ser tan fuertes en los últimos días. Y comentó que si era posible, hasta los elegidos caerían en ello. Ese es el pequeño inconveniente. ¿Y usted sabía que ahora vivimos en esos días o no? O sea, ¿está convencido de que estamos viviendo ya en los últimos tiempos o todavía? No, de aquí ha de faltar unos 500 años. Viven la vida loca todavía, ¿no? No lo sé usted cómo está con esa actitud, pero estamos viviendo ya esos días últimos. Como yo les he decir, no sé si mi generación, la que está aquí, o sea, ustedes, ¿no?, sea la última, no lo sé, porque eso la palabra de Dios es clara, dice, nadie sabe el día ni la hora, nadie, ni aún los ángeles del cielo no lo saben, solo el Padre, nadie, ¿no es cierto? Así que yo no puedo decir, sí, estoy seguro, pero hay algo en mi corazón que tengo, eso es personalmente hablando, o sea, sí, yo creo que es como de los últimos, ya estamos ya, como se dice, estamos viendo los últimos días. Y Mateo dice, en el capítulo 24, versículo 24, lo siguiente, dice, y esto es lo importante, ¿no?, que hay que tener en cuenta. Dice, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales grandes y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los elegidos. Entonces, estos falsos cristos y estos falsos profetas, ¿por quién son manipulados? Por Satanás. Listo. O sea, no se necesita aquí más revelación, ¿verdad?
Porque dice que vendrán a engañar, y una de las armas que el enemigo utiliza es el engaño, ¿no es cierto? Dice que van a ser engañados. ¿A quiénes? A los escogidos. O sea, ¿a quiénes? Eso, no a los de afuera, no a los que desconocen, sino regrésese a ver uno al otro. Puede ser. O sea, estamos nosotros lastimosamente dentro de la estadística, ¿no es cierto? Podemos ser alguno de nosotros. Entonces la pregunta aquí es, ¿qué vamos a hacer para no caer pues en el engaño? ¿No es cierto? ¿Qué es lo que se debe hacer para no caer en el engaño? Un poquito más adelante, después continuamos ya enfocándonos a lo que queremos llegar. Segunda de Corintios 11, 2, 3 dice: porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para prepararos como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Dios. ¿Qué quiere decir aquí? Un poquito como que no le cacho, ¿no? ¿Qué nos está tratando de decir aquí Pablo? ¿Cierto? Cuando escribió a los Corintios. Pablo comparó de cierta manera la vulnerabilidad del Hijo de Dios, del creyente, ¿no es cierto?, con la mentira y con el engaño que sufrió Eva. De cierta manera está comparando eso. ¿Por qué? Porque ella fue seducida o engañada a desobedecer. Si usted quiere, vaya a leer Génesis 3:13. ¿Sí? No lo vamos a hacer ahorita por cuestiones de tiempo y todo, pero vaya a leer la palabra. Irá a leer la palabra. Pero si bien es cierto, Eva fue seducida, o sea, fue engañada a desobedecer, con Adán la historia fue diferente. No sé si usted se da cuenta, porque Adán no fue engañado. No fue engañado. Primera Timoteo 2:14 dice, refiriéndose a la naturaleza de la transgresión de Adán, las escrituras dicen, porque así como por la desobediencia de uno solo, muchos fueron constituidos pecadores. O sea, Adán sí desobedeció, sabiendo de que estaba desobedeciendo. Eva sí fue engañada, ¿verdad? Eva fue seducida a desobedecer, pero Adán sabía exactamente lo que estaba haciendo. Y hay esos dos tipos de caer, ¿no es cierto?, en las trampas del enemigo. O sea, o bien nos pueden engañar, o bien con nuestras propias, disculparán, ¿no?, el día de hoy, ¿no?, con nuestras propias paticas, nos vamos a ir y metemos las cuatro. Así es como vulgarmente saben decir. Nadie nos precipitó, como saben decir por ahí. Uno mismo fue, nadie nos puso la pistola en la cabeza, es uno mismo. Sabiendo que es malo por ahí, ahí me meto. Porque lo prohibido atrae, saben decir, ¿no es cierto? Por ahí. Y hemos visto algunas personas de todas partes, incluso dentro de la iglesia. Porque no vamos a decir, no, chalos, no. Incluso dentro de la iglesia, transgredir las órdenes de Dios con sus propios ojos bien abiertos. Sí, lo hay. Completamente conscientes de lo que están haciendo. O sea, estas personas no son engañadas, sino que cometen suicidio espiritual. Esa es la palabra. O sea, porque uno dice, tal vez me metí a un barrio peligroso y me mataron porque me quiso robar y chuta. Sabía que era un barrio peligroso, pero me metí. Pero otros, ni siquiera eso. Uno se quita la vida ellos mismos. Y así es lo que ocurre espiritualmente. Tal vez por ahí te metiste, quisiste como que jugar con fuego, ¿no? Por ahí voy a ver si es que por ahí salgo bien parado en las cosas espirituales. Pum, llegaste y te mataron. Pero tus vueltas se quitan la vida. Y así es lo que sucede, espiritualmente hablando. Es cierto, cometen suicidio espiritual. Y estas personas son complicadas de alcanzar espiritualmente hablando, porque son rebeldes, son desobedientes a la autoridad de Dios. Pero yo puedo decir, ¿no?, la mayoría de los desobedientes como Eva son engañados mediante la ignorancia. Por eso es importantísimo saber cómo engaña el enemigo, para poder atacar sus artimañas. ¿Quieres saber cómo es lo que engaña el enemigo o ya nos retiramos el día de hoy? Para que quede pendiente en la próxima semana. No, todavía decir. ¿Seguimos? Sí. ¿Paramos? No. Sí. A ver. 3 horas más. 3 horas más, no importa. Primero,
Punto número 1. ¿Cómo engaña el enemigo? ¿Cómo cree? Punto número 1. Tergiversa la palabra de Dios. Lo de siempre, siempre como les he preguntado, ¿no? ¿Usted cree, y eso hasta nos han dicho hasta vulgarmente, ¿no? ¿Usted cree que el enemigo, a veces pasa, sí, pero usted cree que el enemigo se le va a presentar con cachos, así bien feísimo, ¿no? Así, yo soy el diablo. No. Y él va a venir como ángel de luz, ¿no? O sea, como no se va a dar ni zona que es el enemigo. Porque es el padre de la mentira, el padre del engaño, el mil caras. Y sabía usted, como esto sí lo he dicho en algunas enseñanzas, ¿sabía usted que el enemigo conoce bien la palabra de Dios? ¿Sabía eso o no? Y muchas veces el Hijo de Dios, el creyente, ni siquiera se ha leído completamente la Biblia. ¿Cuántos se han leído la Biblia completa? Levante su mano y enfóqueles, Dani, para que todos le vean alrededor del mundo. ¿Se han leído la palabra de Dios por lo menos una vez en toda el tiempo que va como cristiano o no? Chuta, por ahí dicen, pues no les enfoques para no avergonzar. Y lo hablo por experiencia propia, ¿no? O sea, lo estoy diciendo ustedes, a veces como que yo digo, ya voy, de cierta manera, al inicio medio, como se va a decir, wishy-washy, lo que sea, pero ya son como unos 12 años, ¿no? En los caminos del Señor. Escúchame bien, 12 años, ¿no? Y a pesar de los 12 años, no es que yo digo, yo puedo decir, yo también he leído unas 6 veces la Biblia, ¿no? O sea, como que con las justas por ahí estoy. Claro que he tenido oportunidades de leer un libro, otro libro, pero así completo, o sea, entonces es como que algo creo que anda mal, ¿no? Imagínense, el diablo conoce bien la Biblia, pero el Hijo de Dios no, la desconoce. Entonces, ¿cómo usted quiere enfrentarse al enemigo? Si el enemigo sabe la palabra de Dios, pero él pone algo, ¿no? Pero la manera de engañar al creyente es por medio de la palabra de Dios, pero tergiversando. Entonces, ¿cómo usted va a saber en su espíritu de que en verdad alguien viene y dice, el Señor te va a sanar, ¿no? Y aquí sí, como saben decir, tendrán el caliente preparado el carro para salir huyendo, me van a echar chispas. Y a mí no me gusta atacar nada, pero sí se ha dado cuenta que a veces en otro tipo de creencias, ¿no? Pues no nombra por religiones, ¿no? Es como dicen, no, es que el cuadrito me sanó. Y estuvo enfermo, y es verídico, estuvo enfermo. Sí, estuve enfermo y hice ese pacto y el san tal me sanó. Entonces yo digo, bien. ¿Y usted cree que le sanó o no le sanó? Se sanó. Sí, usted dice sí. Y es tenaz porque cuando dice vuelta, cuando voy donde el Señor, o sea, cuando voy a la parte de Dios y no me sano, por eso es como que más es allá. Claro, va a haber una respuesta, ¿no? ¿Sabía que el enemigo también hace milagros? ¿O no? Pues está recién entrando. Créeme, el diablo hace milagros. ¿Con qué objetivo? Justamente, ¿no? El objetivo del enemigo es hacer el milagrito para desenfocar la fe de la persona, la atención de la persona, la adoración de la persona. Y en vez de dar gracias y adorar realmente al Dios viviente, a empezar a adorar la imagencita, empezar a adorar lo que en verdad te trajo, entre comillas, la supuesta sanidad, que al final sí te sana. Pero ahorita no estamos tocando ese tema, ¿no? Pero ya podríamos ver que la sanidad también, que a veces cuando recibes esa sanidad no es que es completa, no es que es... Listo, por ahí va, ¿no es cierto? Es más, cuando te sanas, algo va a demandar, el enemigo siempre va a demandar algo. Y tenemos testimonios. Yo puedo quedarme aquí compartiendo de testimonio de gente real, esos testimonios, ¿no? Que dice, yo le di eso al enemigo y el enemigo me dio lo de acá. Y más rápido. Porque así somos, nosotros queremos así urgente. Quiero ya el milagro ya. Entonces dice, por acá ve, el agua bendita, si traes eso, así, y pum, y te ocurre, y pum, sanado. Sano, bueno. Hago el amarre porque el que me gusta no me parabola y le hice el amarre y ahora está conmigo. Amarrado. Entonces, nos hacemos, si me están siguiendo, ¿cierto? Eso existe, o sea, hay poder en el enemigo. En otras palabras. Y lo que el enemigo quiere es desviar la adoración, la atención, que digan, no es Dios, es acá. Y eso es todo. Para el buen entendedor,
pocas palabras, ¿verdad? Y voy a salir huyendo después. Bueno, igual queda grabado ahí, ¿no? Entonces tergiversa la palabra de Dios. Como el diablo pudo engañar a Eva, ¿no es cierto? ¿De qué manera? ¿Cómo? O sea, yo me hago la pregunta, ¿cómo pudo engañar a Eva? ¿En qué sentido? Esta no parecía una persona susceptible al engaño. ¿En qué sentido? Porque decimos no parecía una persona susceptible al engaño. Eva vivía en un ambiente completamente perfecto, según la Escritura. Vivía ¿en dónde es que vivía? En el paraíso, ¿no es cierto? En otras palabras, ninguna autoridad había abusado de ella, ninguna mala experiencia había tenido con un padre que la abandonó, con un jefe autoritario, con algún esposo tal vez que la haya golpeado, algún ministro, algún líder, algún etcétera, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? No había ninguna mala experiencia en su vida. Ella vivía en un ambiente floreciente, ¿no es cierto? Perfecto, puro, sin influencia, por decir, de cosas malas, en otras palabras. Solo había conocido la bondad y la provisión de Dios mientras caminaba y hablaba en su presencia, así lo dice la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fue capaz de engañarle la serpiente? ¿Usted qué cree? Ahí estamos bien haciendo alusión, ¿no? Vamos a ir a Génesis, ¿no? Primero tergiversando la palabra de Dios. Vamos a ir a Génesis 2, 16, 17. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiereis, ciertamente morirás. La bondad de Dios, ¿sí?, hizo una provisión hacia el hombre, hacia la creación. ¿Qué les dijo? De cierta manera, como un resumen, pueden comer todo libremente. Pero su autoridad, porque Dios es autoridad, ¿verdad? ¿No es cierto? Él no puede dejar a un lado alguna cualidad de Él porque perdería su esencia. Su esencia también es su autoridad. Su autoridad restringió lo siguiente, excepto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios, de cierta manera, hizo énfasis, ¿no es cierto?, a la libertad que el ser humano tenía de comer todos los árboles, excepto de uno. Pregunta aquí. Otra vez, meditemos un poquito. Póngase por un momento en los zapatos de Adán y Eva. ¿Cómo sería el paraíso, no? En algún momento vamos a volver allá. Pero ¿cómo cree que era el paraíso? Se ha hecho esta pregunta que en algún momento yo también me hice. ¿Cuántos árboles creen que ellos tenían disponibles en el paraíso? Denme algún número. ¿Se le viene a la cabeza? No, 1000 árboles. Miles, o sea, yo me pongo como que, o sea, de eso, o sea, variedad de todo. O sea, wow, ¿no? Y solo le dijo, excepto mí. Qué cargoso el Señor, ¿no? No, o sea, simplemente porque su autoridad, su esencia es como que quiero ver la obediencia. Solamente de este no vas a poder comer. Lo demás ve, empacha. ¿Me están siguiendo? Pues yo sí soy énfasis en la libertad de que podía comer todo. La misma esencia de Dios es amor y es dar. ¿Sabía eso? Que el Padre tiene esa esencia también de dar amor y también de dar, o sea, de proveer. Dios es proveedor, ¿sí o no? Levante su mano el que le ha conocido a Dios como proveedor. Entonces sabemos de que la esencia del Señor es proveedor. Él deseaba, de cierta manera, compañías en su jardín que lo amaran, pero por su esencia de autoridad que también le obedecieran. Porque amar sin autoridad no es amor. Cuando tú amas a alguien, le obedeces. Si quiere, anote. Tú dices amarle y no lo digo yo otra vez. Jesús decía, ¿no? Si me aman, a ver, repite, ustedes saben. Si me aman, obedece mis mandamientos. Entonces, ¿estoy hablando mal? Yo. No, estoy hablando lo que la palabra de Dios dice. Entonces, amor significa obediencia. Entonces, para que Dios pueda cumplir esa cualidad en su creación, Él tuvo que hacer este árbol. A ver, todo, pues, como toditico. Solo excepto para ver que tú puedas aplicar justamente mi autoridad y no la obediencia hacia mí. Él no quería robots, como muchas veces dicen, ¿no? Sin libertad, o sea, sin libertad de elección, sino que Él anhelaba y anhela y seguirá anhelando hijos hechos a su imagen,
con un libre albedrío. Él sigue anhelando eso hasta el día de hoy. Y cuando restringió su acceso al árbol, proveyó una opción, lógicamente una opción que les protegía de la muerte. ¿De qué tipo de muerte? De la espiritual, ¿no es cierto? Tuvo que poner ese árbol para probar su obediencia y para protegerles de la muerte espiritual. ¿Qué significaba esta muerte? Implicaba la voluntad de ellos mismos. Porque nos damos cuenta, y hay que ser sinceros, poner la mano en el corazón, que a veces con nuestra propia voluntad, a veces nos la regamos, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Que a veces al elegir nuestra propia voluntad, a veces, puta, ya metí otra vez, ya metí las 4, y me fui a ¿dónde? Porque uno por lo menos se chuta, ya metí las 4 rapidito, luego yo decía, metí, me voy hasta el fondo. No, que no se me tapé. Bien metido, y algunos dicen, ¿qué? No, ya metí a las 4 de una vez, ya. Todo. Y después, ¡pum!, la consecuencia, ¿verdad? Entonces, el Señor quería decir, ¿confiarían y obedecerían? Entonces, sin una orden, sin un punto de poner un límite, no va a haber opción para poder elegir. Cuando te ponen a elegir, escoges esto, escoges otro. Por eso el Señor tuvo que crear ese arbolito pequeñito. Muchos dicen, qué cargoso, el Señor ya sabía lo que iba a pasar. No, simplemente, claro, sabía que iba a pasar. Pero Él quería comprobar la obediencia del ser humano. Y después por eso armó todo el lío de eso hasta llegar a Jesucristo, porque ya tenía todo planificado. Y ahora nosotros estamos por libre albedrío aquí. O como les decía yo al inicio, ¿no? Empezar. O alguien de ustedes les puso una pistola en la cabeza para que venga el día de hoy aquí. No. Por sus propios medios. Examinemos un poquito las palabras de la serpiente, hablando de que él tergiversa la palabra de Dios. En Génesis 3:1, ¿no es cierto? Dice lo siguiente, ahí está lo que les decía, no lo digo yo, lo dice la palabra. Dice, pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y nada, ¿no? Lo que viene a decir. Si se da cuenta de que la serpiente sabía la palabra de Dios, por eso le repite. Si con que Dios les ha dicho que no comáis de todos los árboles del huerto. Punto aparte aquí. Quiero que me ponga atención. Imagínense cómo viene a tergiversar el enemigo la palabra de Dios. ¿De qué manera? La serpiente, de cierta manera, viene a ignorar toda la generosidad de Dios y enfatizó solamente la excepción. O sea, en otras palabras, ¿qué importa los millones de árboles que tengas? Qué malo que es Dios por prohibirte una sola cosita, ¿no? Te das cuenta cómo es Dios. Miren cómo tergiversa, ¿no? Y a veces, y eso, tráigalo para acá otra vez. Así es lo que sucede el día de hoy también. Eso les decía, ¿por qué creen que el Señor nos llevó a hablar el día de hoy en el momento de la adoración? Porque estuvimos adorando desde las 9:20, ¿no es cierto? Decía, den gracias a Dios, ¿por qué? ¿Por qué está usted aquí? ¿Por qué da gracias a Dios? Tenemos que dar, muchas veces uno dice, no, es que yo vengo hecho pedazos a la iglesia, es que ya estoy harto de las mismas situaciones, que no veo que las cosas cambien, y lo demás que usted tiene que dar gracias, porque no vamos a decir, póngame atención acá, y todo lo que Dios ha hecho en tu vida no es como para decir, el problemita que ahorita tengo, que tampoco es que quiero hacerlo tan chiquito, no se ve borrado por lo demás que el Señor ha hecho por ti. Sí, te faltan cosas, por supuesto, te falta esa provisión para pagar la deuda, por supuesto, pero en lo demás que el Señor ha hecho, o sea, el enemigo lo que quiere es desenfocarte, te dice, ¿qué importa la generosidad de Dios, los millones de árboles que tienes para comer? Mira la excepción que te pone, y empieza a trabajar en tu mente. Chuta, Dios, algo es cargoso conmigo, ¿no? ¿Por qué será que no quiere darme también ese? Queremos todo, la ambición en nuestro corazón. Por eso yo les decía, ¿por qué están aquí? ¿No es cierto? Así comenzamos, ¿por qué están el día de hoy aquí? Y es como que no es que el problema, no es que la enfermedad que ahorita me detectaron, ¿no? Y nos enfocamos en, ojo, no estoy diciendo que se haga de menos eso, pero sí se da cuenta que a veces el enemigo trabaja mucho en nuestra cabecita y nos desenfoca en que podamos ver todo lo maravilloso y bondadoso que el Señor ha sido en otras cosas y nos hace enfocarnos solo en ese problema.
Y eso es lo que hizo. Y así es como cayó Eva, ¿no? La serpiente hizo que ignore Eva toda la generosidad de Dios y enfatizó solamente la excepción, implicando de esta manera que algo le estaba negando a Eva en ese momento y poniéndole a Dios en una posición como que Él era el malo, como que él no les quería porque les estaba prohibiendo algo en ese punto. Y con una simple pregunta, ¿no es cierto?, distorsionó la orden protectora de Dios en una negación injusta de lo que era bueno. Con una simple pregunta, porque él sabe la palabra, pero la tergiversa, ¿no es cierto? Y puede escuchar, no sé si puede escuchar el sarcasmo con la cual la serpiente le preguntó a Eva eso. Sarcástico, porque sabía que todo, de todos los árboles, toditos los árboles, pero excepto eso. Con que Dios os ha dicho no como esto, no como el huerto. ¿Tu Dios? ¿Y no ha escuchado usted alguna voz parecida últimamente en su cabeza? Respecto a alguna circunstancia también que le haya dicho, tu Dios no es que es proveedor y ahí te tiene ahí sufriendo por lo que tienes que pagar. Y lo demás. Y lo que el Señor ha hecho contigo en tu vida, lo demás, tu familia, todo lo de alrededor. Entonces, el enemigo consiguió hacerles ver a Dios como alguien que quita y no como el dador que es. Listo, cambió todo. Con la simple pregunta. El Señor te quita, no es que te da. A mí no me interesa que todo lo demás te dé. Ese árbol no te quiere dar. Es que no me da esa sanidad que he venido orando desde hace tiempo. Y lo demás, que tienes vida, tienes trabajo, tienes tu familia bien, no sé. O con cada situación. Y lo demás, solo te enfocas en eso. Y el enemigo está ahí, ¿no? Fregando. Entonces siempre el objetivo del enemigo es hacerle ver a Dios como alguien que te quita, no como el que te da. Se llevó a tu ser querido, al que más amabas, se lo llevó. Dios quita. Él no da, Dios quita. Sucedió que te echaron del trabajo. El Señor te quita, no tuvo protección para te quita tu trabajo, no te da. Él es el que te quita, no el que te da. ¿Me están siguiendo? Amén. Así trabaja el enemigo en nuestras cabecitas. Entonces Satanás inclinó a Eva por una senda de razonamiento, porque eso entró acá, primero acá. Todo, ¿no es cierto? El pecado, todo viene primero acá y luego baja acá. Y luego sale. ¿No es cierto? Se inclinó por una senda de razonamiento hasta que ella pudo cuestionar la bondad de Dios y la integridad de su Padre. Porque después de que recibió esa pregunta, ella empezó ya a hacerse cosas en la cabecita, ¿no? Está cierto, ¿no? Inclusive puede ser que al inicio haya estado como que medio cierto, pero ¿por qué sería que no nos quiere dar todo? Y empezaría así, ¿no? Entonces, yo me estoy imaginando que se vendría a la cabeza de Eva. ¿Y por qué será? ¿Qué será tan malo? ¿Por qué será que no nos dio todo a ver al final? ¿Qué tiene de malo el arbolito? Y una vez que logró hacer eso, ya fue un paso pequeño volverla en contra de su autoridad. Si se da cuenta de que al hacer eso, no es que ella cayó en rebelión ni su corazón era rebelde. Si se da cuenta, Eva no era rebelde, pero por estar ahí escuchando cosas de parte del enemigo, cayó en el engaño y ahí vino a su corazón la rebeldía, ¿no es cierto? Y vamos viendo un poquito más adelante. Si nos damos cuenta, en Génesis, ¿cómo se llama? Génesis 3:2-3. Acompáñame a leer allá. Génesis 3:2-3. Yo veo aquí, en este punto, que Eva inclusive trató de corregirle a la serpiente. Pero la semilla de duda respecto a la bondad de Dios ya quedó sembrada en ella. Porque dice claramente aquí, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Entonces, de cierta manera, como que sí está todo, como decir, de defender, ¿no?
O sea, dijo, a ver, espérese un ratito. O sea, no es que, dijo la mujer después, dice, de todos del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto. Entonces, como que ya trató también de defender ahí, ¿no? Bien. Pero, como les digo, yo creo que mientras respondía Eva esta pregunta, era bastante probable de que se estuviera preguntando en su cabeza acerca de la bondad del Señor. No sé, Eva estaba diciendo, no estoy segura de por qué Dios hizo eso, ¿no es cierto? ¿Por qué puso ese árbol ahí? ¿Cómo nos podría hacer daño? Tal vez ella se preguntó en ese momento, ¿cómo nos podría hacer daño? ¿Qué hay de malo en él para nosotros? Y empezó a cuestionarse, ¿no es cierto? Con estas dudas emergentes estaba dispuesto, lógicamente, el momento en que se empezó a hacer estos cuestionamientos, estaba cuestionando la autoridad de Dios. Porque ya si Dios dijo, no puedes tocar, es por algo. Nosotros, saben decir vulgarmente, ¿no? La obediencia que vale es la que no se cuestiona. Porque, como saben decir, ahí no sé si me ayudan. Porque si es que yo obedezco a alguien, pero para poderle obedecer me tiene que convencer, no es obediente. Tengo rebeldes convencidos, no obedientes. Sí me siguen, ¿verdad? Si yo tengo que sentarme a explicarle a la persona, si de veras tienes que obedecer por esto, entender por esto, no tengo una persona obediente, tengo simplemente desobediente pero convencido. Ahora sí ya te voy a obedecer porque ya me está explicando todo, ahora sí. Ese tipo de obediencia no le sirve al Señor. Cuando Dios te dice algo, es por algo. Porque si es que nos ponemos a cuestionar, estamos cuestionando la perfección de Dios. Si el Señor dice, no comas de ese árbol, ¿será que el Señor está jalándose por ahí? Tal vez se está equivocando en algo. ¿Usted qué cree? No, simplemente dijo, no comas, y punto. Porque es Dios. O ya empiezas parece como que tal vez ya quiero empezar a cuestionar a Dios las cosas. Tal vez se equivoque por ahí algún rato sin se haya equivocado. No. Entonces se empezó a cuestionar, ¿no es cierto? La serpiente aprovechó la oportunidad para atacar la autoridad de Dios y la veracidad e integridad de Dios, contradiciéndolo intensamente. Dice, en Génesis 3, 4, 5 más adelantito, dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, y se puso así, se da cuenta que yo me estoy riendo, se puso ahí a platicar con el diablo, ¿no? Y así a veces nosotros nos comportamos, ¿no? En vez de estar hablando con Dios, tomándonos un café con el diablo. Chuta, ¿no? Y entonces dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ya empezó ya, o sea, ya le quitó toda autoridad, o sea, ya al Señor, haciéndolo mentiroso. Que no es que si moriráis, le dijo, no, el enemigo dice, no moriréis, sino que más bien serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. El maestro del engaño socavó el fundamento de la lealtad de Eva a Dios y le aseguró que no moriría. Y rápidamente continuó su contradicción con este razonamiento. Dice, en vez de morir, ustedes vendrán a ser como Dios. En otras palabras, serán sabios, capaces de elegir por sí mismos entre el bien y el mal. Por lo tanto, ya no estarán más sujetos a él ni a sus injustas órdenes, ¿no? Porque es injusto. Porque ¿cómo no les va a dar todo? Es malo Dios. Te da millones de árboles, pero no te permite comer el unito. Entonces es malo. Y así empieza, ¿no? Así es como una de las formas como el enemigo actúa aún hasta este momento. Por eso es importantísimo que nosotros, aparte de conocer la palabra de Dios, sepamos interpretarla, sepamos meditarla y le pidamos al Espíritu Santo que Él sea nuestro maestro para poder interpretar bien las Escrituras, no a nuestra conveniencia, no a la conveniencia de la circunstancia, sino como el Señor la quiere transmitir en ese momento. Porque el enemigo conoce palabra y así te va a engañar.
y él sigue atacando de la misma forma, porque así como atacó a Eva, vamos para acá, así le atacó también a Jesucristo, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sabemos que cuando estuvo en el desierto, eso ya, ¿para qué irnos allá? Pero ya hemos revisado aquí muchas veces. Cuando estuvo Jesús en el momento más complicado, inclusive cuando empezaba en ese punto a iniciar su ministerio, estuvo carnalmente complicado, porque estaba en ayuno, ¿no es cierto? Estaba metido en su cuerpo, en donde su cuerpo necesitaba comida, necesitaba descanso, necesitaba muchas cosas. Y ahí vino el enemigo, ¿no? Que se metió y le dijo, la palabra dice, lánzate, y vendrán tus ángeles a sustentar. Y Jesús le respondía también, dice, claro, por supuesto que dice eso, pero también dice lo siguiente. Y así es como debemos atacarle al enemigo cuando él viene a decirte cosas a ti, a tu vida, ¿verdad? Entonces, qué importante que nosotros como hijos de Dios sepamos la palabra para no caer en el engaño. Y mucho más cuando hablan de este tipo de engaños que dicen, chuta, ¿cuál es el correcto? Y ahora hay muchos falsos cristos, falsos maestros que van a venir en nombre de él a hacer milagros. Entonces uno dice, chuta, sí, y a veces es buena pregunta, porque yo no digo, ¿cómo yo reconozco cuál es el bueno y cuáles son los malos? ¿En qué bando estoy? Porque no sé si usted se ha preguntado, ¿será que yo estoy en el lado de los buenos o en el lado de los malos? Pero ¿quién le va a dar esa luz? El Espíritu Santo. Por eso yo siempre, con esto voy a terminar, vamos a quedar pendientes para la próxima semana, porque todavía necesitamos revisar, pero ya es tiempo. Pero yo siempre, y no me de cansar, aunque me parezca disco rayado, no se crean todo lo que les diga, aun cuando saquen la Biblia. Que vea aquí la Biblia. Sí, por supuesto. Porque si usted ha tenido la oportunidad, no sé si ha tenido la oportunidad de ir a donde los curanderos, los brujos, no sé, en algún momento. Pero yo en mi casa, en mi familia, por ahí he tenido los testimonios de alguien, dice, yo contando, no voy a dar el nombre, pero era familiar, me decía, yo entré a ese lugar, con esto termino, yo entré a un lugar, me sentaron en una mesa, en una silla, se me taparon con un velo negro, ¿no? Dice, pero lo sorprendente, escuche bien, ¿no? Esto es testimonio real, ¿no? Lo sorprendente es que cuando yo entré a ese lugar, dice, yo vi que tenían la Biblia, tenían el cuadrito de Jesucito, tal cual, tenían el de Jesucito, tenían el de la Virgencita, tenían el un santo, el otro santo, tenían la Biblia por acá y tenían muchas otras cosas. Entonces dice, como tienen a Jesucito, a decir, bueno, ¿no? Porque le tienen el cuadrito de Jesucito. Entonces dice, me sentaron, pusieron un velo negro, me empezaron a echar y empezaron a hablar en un idioma, sí, ellos no sabían, medio raro. 3 sesiones a mí, bueno. Sí. Entonces eso es real. Claro. Entonces, cuidado, ¿no? O sea, ¿cómo sé cuáles son los buenos, cómo son los malos? Pues no se crean todo lo que les digan. Es más, yo siempre les sé retar, ¿no? O sea, cuando vengan y alguien les diga, es como vaya a su casa y a ver lo que hoy he aprendido. Señor, si al otro le estás hablando, ¿qué usted tiene de diferente de mí? Primer punto. ¿Qué tenemos de diferencia? Somos creación, creo que todos somos creación de Dios, ¿sí? Creo que de acuerdo a la palabra de Dios, todos los que estamos aquí en algún momento hemos recibido al Espíritu de Dios, lo hemos recibido a Jesús en nuestro corazón, nos convertimos en hijos de Dios. ¿Qué diferencia hay entre usted y yo? Una. Entonces, yo le puedo decir, ¿qué diferencia hay si es que el Señor habla a mi corazón que también le habla a usted? No es que solo al pastor le habla, ¿no? Y por ahí yo me he topado y es común, ¿no? Saben venir, y eso no es malo, ¿sabes? Pero pastor, estará orando, ¿no? Porque usted está más cerca del Señor. Y a ver, y si bien es cierto, no es que yo no voy a orar, porque es mi deber, pero es como que vaya a ayudar usted mismo. O sea, ¿acaso el Señor no va a poder hablar lo mismo que usted? O sea, ¿qué dice? No es que usted está más cerca, pues usted mismo está aceptando de que tal vez no está dándole el tiempo necesario, que no está conversando con el Señor como debería conversar. También le puede responder a ustedes más. Yo esperaría que usted me venga a dar una palabra a mí también. ¿O no? Lógico. ¿O usted no habla también con el Señor? Porque ahí es lo que viene. Si es que usted también está en sintonía, vamos a estar todos ahí. Todos aprendemos de todo.
Entonces no se dejen engañar, por eso yo siempre les decía así, ¿no? Y a veces vienen con preguntas así, ¿no? Ve, el diezmo es del Dios, desde Dios. Oye, pregúntale acá, porque yo te puedo dar una opinión, pero y si yo te engaño y te digo, ve, verás, no sirve, tienes que darle todo al pastor, ¿no? Y me conviene, yo te puedo tomar la palabra y conviene, y dice acá, ve también el diezmo del año, el diezmo de los 7 años, y no, como le creo todo al pastor, bien, atrás, ¿no? Yo sé que me están entendiendo, ¿no? Y ahí nosotros solo estamos así, ¿no es cierto? Pero no somos capaces de decir, a ver, si es que me dicen algo, y si yo estoy como que necesito saber, a ver, Señor, ¿es tuyo los diezmos? ¿Cómo es esta cosa? ¿Qué dice respecto a la de las lenguas? ¿Qué dice respecto a lo del Espíritu Santo? ¿Qué dice respecto a de que si me imponen manos me caigo para atrás? Como se decía por un predicador, sin llegar al punto de ofender a nadie, ni de tomarlo como ofensa ni de chiste. Se va para atrás, le coge la chiripior, ¿será de Dios? ¿No será de Dios? Oye, pregunta. Este pastor que se ha ido, que ni sé qué, vaya, pregunte si es de Dios. Ve, me andan diciendo por ahí que tal predicador famoso que... Vaya, pregúntele al Señor. Claro que puede recibir una opinión del otro, pero usted mismo, no se deje engañar. ¿Será que estoy en la iglesia correcta? Vaya, pregunte. Porque si usted no va y después no se cerciora lo que está aprendiendo, en algún momento, como les dije, yo después queriendo ponerme como abogado del diablo, ¿no? O sea, un rato de venir a darse una prédica queriéndoles engañar, a veces que alguien me dice, estás equivocado, yo no quise nada, bien. Si no, yo puedo venir a decirles cualquier cosa y te dices, así es, ¿no? Porque yo no me el tiempo para decir, sí, es verdad lo que dices. Más bien el Señor sigue hablando a mi corazón, se siembra esa convicción de lo que estás diciendo es real. Entonces no se crea todo lo que vaya y compruébese por usted. Una vez yo así llegué, yo estaba en un punto, yo también vengo de otros lados, en donde yo también me cuestionaba, decía, es que es cierto, ¿no? ¿Sabes que la plata, el pastor se hasta después? Yo sí pensaba, decía, y será en las iglesias grandes, ¿no? ¿Será que después se la va y se la come todito, ¿no? Y ahí será. Y uno pobre vuelta a chutar con las cuotas para el bus, ¿no? Y después ve que el pastor llega en el carro último modelo, que dice que... Y ahora, ¿será que estoy en el lugar correcto? ¿O qué será? Oye, pregunta. Consúltelo al Señor. Entonces, aprenda más Biblia que el enemigo. Porque el enemigo sabe, pero usted tiene que saber y saber interpretar. Pídale al Señor, yo le doy un consejo, con esto termino. Pídale al Señor de cualquier manera que Él sea su maestro. Por eso yo les digo, no sé con qué actitud vienen acá a la iglesia, pero si usted viene con una actitud en donde dice, el día de hoy, Señor, yo te quiero escuchar a ti y quiero que tú me enseñes, créame que a usted le va a honrar su fe. Porque Jesús muchas veces declaraba, decía, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado, ¿no? Él no decía, no, porque yo estoy aquí, dice, tu fe. Si tú vienes con esa actitud, créeme que el Señor, a pesar de utilizar al burrito, que está parado al frente, ¿verdad? ¿No es cierto? Él le va a hablar. Él le va a hablar a usted. Y va a decir, habló, creo que ni siquiera me acuerdo el nombre de él. Efraín, Braille, ¿cómo era? No me acuerdo. Pero a través de ese burrito, el Señor me dijo algo. Si usted ve eso y no ve a la persona que está parada, porque a veces, usted se ha dado cuenta, últimamente estamos haciendo como rotaciones, esta vez explica el pastor Carlitos, la pastora Dani, mi persona, no sé. Pero no importa el burrito que se pare. Lo importante es la actitud con la que usted venga. Y si usted ve, todos somos unos burritos, ¿no? A la final, el burrito del miércoles, el burrito del sábado, no importa. Pero usted dice, hoy el Señor me va a hablar a mí. No, el pastor Dani me va a hablar el día de hoy, ya veamos qué trae. No, si usted ve que el Señor le va a hablar, esa es una actitud totalmente distinta. Y así debe venir. Amén. Vamos a ponerlos de pie. Vamos a orar. Y queda pendiente la enseñanza. Dejarlos un poquito picados, como no se pierda. Pues el próximo canal, el próximo programa por el mismo canal a la misma hora. Señor, te damos gracias, Espíritu de Dios, por tu hermosa presencia el día de hoy en este lugar. Gracias porque has hablado de una forma extraordinaria en nuestros corazones. Hoy te pido, Espíritu de Dios, que esta palabra poderosa que ha sido sembrada en nuestro corazón, seas tú llenándola, Señor, con tu presencia, regándola, Señor, con tus aguas,
con las aguas de tu Santo Espíritu, Señor, para que empiece a darle fruto a partir de este instante. No permitas, Señor, que en estos momentos todos los que estamos aquí presentes, las personas que nos siguen a través de las redes sociales, vayamos a ser engañados, así como Eva lo hizo. Te pedimos que nos ayudes a subirnos sobre la astucia del enemigo, Señor, y que con el poder del Espíritu Santo nosotros podamos darnos cuenta cuando el enemigo viene a querer a robar esa semilla puesta en nosotros, y que con la autoridad que tú nos puedes dar, Señor, a través de tu palabra, así como tú lo hiciste en el desierto, Señor, ese mismo Espíritu que estuvo con Jesús en ese momento, nos permita, Señor, contrarrestar los ataques del enemigo, Señor, darnos cuenta cuando el enemigo quiere venir a robar las cosas que tú nos has dado, Señor. Permítenos que seamos más sabios el día de hoy en ti, Señor, más astutos que la serpiente, Señor, para poder contrarrestar los ataques del enemigo. Y te pedimos que seamos libres del engaño, de la tergiversación de la palabra de Dios por parte del enemigo, Señor. Hoy lo pedimos con todo nuestro corazón. Úngenos, Señor, para hacer esos instrumentos de luz, para poder ayudar a las demás personas a darse cuenta cuando están en un error, para darnos cuenta, Señor, cuando nosotros estamos cayendo en un error, aun cuando muchas veces escuchemos algo, que tomen de tu palabra, Señor, o tomen tu nombre, Señor. Nunca permitas que nosotros como pueblo escogido caigamos en el engaño que la misma palabra lo dice, Señor. Líbranos, apártanos de esta palabra, Señor. Y hoy nos comprometemos, Señor, porque tenemos que hacer algo. Nos comprometemos a seguirnos instruyendo en tu palabra, en tu luz, Señor. Ayúdanos, Señor, a escucharte de manera clara. Y como siempre, Señor, cada vez que abramos la palabra en nuestras casas, en nuestro lugar secreto, sé tú, Espíritu Santo, el Maestro, quien nos enseñe, quien nos revele, quien traiga esa unción fresca a nuestros corazones. Hoy yo te lo pido con todo mi corazón a todas las personas que están aquí presentes, a todos aquellos que tienen un corazón dispuesto, que quieren ser libres y presas del engaño del enemigo. El día de hoy te lo pedimos con todo nuestro corazón a ti. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Como les vuelvo y repito, no se pierda la siguiente enseñanza. Por el mismo canal a la misma hora, con esa actitud, y venga con esa actitud de, Señor, algo vas a seguir hablando a mi corazón. Antes de terminar, un momento por el tiempo de las ofrendas y terminamos. Amén. Meditando en la palabra que el Señor nos dio hoy, el Señor me llevó al siguiente versículo que está en Primera de Tesalonicenses 5:26, que dice: ahora que Dios de paz los haga santos en todos los aspectos y que todo su espíritu, alma y cuerpo se mantengan sin culpa hasta que nuestro Señor Jesucristo vuelva. Amén. Y en otras versiones, si leemos, dice que los guardan, ¿cierto? Y meditando en la palabra que hoy el Señor nos dio, que hoy nos está pidiendo que para cerrar esas puertas al enemigo, tenemos que nosotros cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Eso fue lo que más meditaba yo mientras escuchábamos la enseñanza, porque ahí es donde nosotros, si dejamos abiertas esas puertas, si dejamos abiertas, sin cerradura, sin cuidado nuestra alma, ahí es donde más va a venir el enemigo a atacar. Más va a venir los pensamientos que no deben ser, ¿cierto? Y yo me ponía a meditar con algo, no sé, visualizaba, era un regalo y el empaque de un regalo, bien bonito, el empaque bien cerrado y por fuera se ve precioso. Pero yo decía, ¿qué vale más? O sea, ¿el empaque del regalo o el regalo? O sea, ¿qué vale más? Y yo decía, lo que está dentro, o sea, el regalo. Y es así mismo nosotros, nuestra alma y nuestro espíritu. Y si preguntamos qué es más, qué es prioridad, el espíritu o el alma, primero el espíritu, alma y cuerpo. Eso nos dice el Señor. Y ahora en estos tiempos más aún, el Señor nos demanda a cuidar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo, para no poder ser nosotros derrotados por el enemigo, y así vamos a cerrar las puertas. Así vamos a cerrar las puertas que estén abiertas.
para así evitar que el enemigo nos derrote, nos confunda y más aún que nos desvíe del propósito y la voluntad de nuestro Padre. Entonces eso es lo que nosotros vamos a dar al Señor, a entregar ese compromiso de que vamos a cuidar nuestro ser, ¿sí? Entonces eso vamos a orar, ¿sí? Espíritu Santo de Dios, gracias Padre por tu palabra que nos has dado, Señor, que llegó a lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Gracias, Señor, porque en esta mañana, Señor, nos hablaste y nos revelaste, Señor, puertas que están abiertas y que tenemos que cerrar en nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Padre, que con tu Santo Espíritu, Señor, nos ayude, Señor, a cerrar esas puertas para no darle más entrada al enemigo, Señor. No queremos que el enemigo tome ventaja de nada, Señor, de nada, de ninguno de nuestros sentimientos, de ninguno de nuestros pensamientos, Señor. No queremos, Señor. Queremos que seas tú el que tome el control, Señor, de nuestro ser. Que seas tú, Señor, guiándolo. Por eso te pedimos, Padre, que cada día busquemos de tu sabiduría en tu palabra. Llénanos de sabiduría, Señor, para guardar tu palabra en nuestro corazón, Señor, y así poder nosotros evitar ser confundidos, no ser confundidos por el enemigo, Señor. Te pedimos, Padre, porque sabemos que allá afuera podemos nosotros estar bien cuidados nuestro cuerpo simplemente, pero ¿de qué sirve cuidar solo el cuerpo si nuestros sentimientos, nuestro corazón está corrompido? Tiene ansiedad y depresión. ¿De qué sirve, Señor? Gracias porque hoy también nos hablaste de que las tres cosas son prioridad, Señor. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo son prioridad, Señor, cuidar. Son prioridad tenerlas equilibradas, Señor. Haz que esta semana, Señor, hagamos prioridad cuidarnos, Padre. Eso queremos comprometernos, Señor, a cuidarnos, Señor. Te pedimos, Espíritu Santo, guía nuestros pasos, guía nuestras vidas, Señor. Te pedimos, Señor, ponemos en tus manos esta semana que entra, Señor. Te damos gracias porque sabemos que vienen cambios grandes en nuestras vidas, Señor, porque te buscamos y más nosotros nos acercamos a ti, te buscamos más, te conocemos, Señor, y más estamos cerca de ti, Señor. Y ahí es donde tú vas a hablarnos, Señor. Vas a darnos palabras reveladas, Señor, para cada uno de nosotros. Y así, Señor, seguir siendo hasta esos instrumentos de luz que tú quieres que seamos, Señor, para tu pueblo y tu reino, Señor. Gracias, Padre, por escogernos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones. Nos vemos la próxima semana por este mismo medio. Dios les bendiga.